Amigas y amigos, llegó el momento esperado. Llegó la hora de presentarnos a todos ustedes en este nuevo podcast internacional Avanza. El amigo Carlos Guzmán, directamente desde Arizona, Estados Unidos, y un servidor, como siempre, Oscar Jiménez, desde Reino Unido, la ciudad de Londres, para compartir con todos ustedes, para hablar de todas las vivencias, de todas las necesidades, de todos los problemas, de todos los logros también, de todas las posibilidades de los inmigrantes, de todas las posibilidades de los dominicanos y la situación actual del mundo, verla con otra óptica, con otra visión, con otra modalidad, con otra cordura, como muchos están, quizás digo yo, mal acostumbrados en nuestro país, de que las cosas no hay que pelear para ni discutir, ni hablar alto, ni vamos a analizar. Ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Instagram, ah, todas las redes sociales se está transmitiendo este programa. Pueden hacernos sus preguntas y hoy tenemos en especial una persona muy importante que nos visita. Carlos, ¿qué tal? Dime, ¿cómo te sientes en Arizona? ¿Cómo está el calor por ahí? Muy buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Luis. Muy contento de compartir con ustedes este podcast internacional, como dice Oscar. Eh, También dándole la bienvenida a todos a esta plataforma que es una visión de todo lo que pasa en el mundo. Y desde aquí, con la colaboración de ustedes, vamos a brindarles análisis de temas puntuales del mundo, lo que tiene que ver con la cultura. Nada, somos parte de una televisión inteligente y desde aquí nosotros vamos a compartir todo lo que acontece, ¿verdad?, en el mundo para interactuar con ustedes. O sea, este programa, este podcast de nosotros para ti. Así es que a tus Exacto, órdenes. muy bien. Bueno, habló la voz de Arizona, que no te oiga Trump, que no te oiga Trump, porque la cosa está difícil ahí. ¿Eh? Bueno, ¿qué te digo? Arizona es un estado en donde hay una confluencia de estados, en donde por un lado está Arizona, Nuevo México, Colorado, donde está Utah, California, Las Vegas, Nevada. Y en la en el fondo del sur, ese inmenso terreno de México. Pero para conocimiento de ustedes, estamos en el territorio Apache, en el Bueno, territorio del Bronce, en el territorio precisamente rebelde. del Gran Cañón, El Gran Cañón, Arizona. madre mía, es importante. Así que mucho Bueno, cuidado, Luis, que estamos aquí en el Gran Sí, Cañón. señores, hoy tenemos la oportunidad de compartir con una persona muy especial para nosotros, eh, directamente desde Miami. Él es Luis Mariano Nova. Vamos a permitir que él se presente y hable con nosotros también, porque precisamente le habíamos anunciado que este programa, el primero, sería sobre la inmigración, sobre las dificultades de la emigración, tanto de los dominicanos, bueno, de toda parte del mundo, tanto aquí como allá, Haití, Londres, Estados Unidos. Y Luis está aquí para hablarnos, que es una persona que lleva ya muchos años en Estados Unidos, es empresario, tiene gran experiencia en lo que es la inmigración y otros aspectos. Así que vamos a darle paso a él, vamos a permitirle que comparta con nosotros este programa. Adelante, Luis. Tardes, buenas noches, buenos días, diferentes litorales del mundo. Yo No sé sé, que se te escucha un poco bajito, Luis. No sé si es tu sí, micrófono que está. a ver, vamos a ver ahora. Exacto.
quiero agradecer a Oscar y a Carlos la gran oportunidad que me brindan de yo poder conversar con la cantidad de telespectadores que se han dado cita para ver esta primera emisión de este importante programa que va a recorrer eh, por todos nuestros países latinoamericanos, todas nuestras colonias en los Estados Unidos y Europa. Para mí es una gran oportunidad y un gran honor que me hayan invitado a participar con ustedes. Este tema tan candente en los últimos días, como es el de la inmigración, que no podemos verlos fuera de la realidad socioeconómica de los países de donde se originan y la realidad que generan en los países donde el inmigrante llega. Porque la narrativa que vemos ahora es que ya la inmigración no es como se daba hace 10, 12, 13, 15 años, que algunas personas migraban de un país a otro fundamentalmente porque eran pedidos por sus familiares que habían emigrado a países del tercer mundo a países del primer mundo por razones económicas determinadas o por razones políticas. Ahora vemos que hay una realidad socioeconómica y es que la inmigración se ha convertido en un hecho masivo que muchos países lo definen incluso como el gran problema de las sociedades de hoy día, porque en un mismo día O sea, pueden llegar a un solo país. perdona Luis, el gran problema de las sociedades en hoy día, de los países receptores y de los países también de donde se migra. Sí, precisamente a eso quiero referirme, porque ya en un día pueden llegar 1,000, 2,000, 3,000 personas de manera súbita a un país en 10 días, 15 días, 20 días. Estaríamos hablando de miles de personas que trastornan la cotidianidad de los países donde llegan. Porque, como todos sabemos, los países, las naciones organizadas se manejan con políticas presupuestarias que son inversiones de dinero que se hacen en diferentes rubros de la sociedad, en agua potable, en energía, en alcantarillado, en infraestructura, etcétera. Y cuando de repente llega una gran cantidad de personas de manera abrupta, podríamos utilizar ese término, trastorna la realidad de esos países. Sin embargo, para que este fenómeno podamos entenderlo en su justa dimensión, tenemos que ver la realidad de los países, la realidad socioeconómica de los países de donde se origina la inmigración, fundamentalmente de los países del tercer mundo, sometidos a una situación en la que el comercio internacional lo trata con mucha desigualdad y en la que no tienen los recursos suficientes para invertirlo en infraestructuras, en producción y en desarrollo tecnológico, lo que genera desempleo, genera pobreza y la imposibilidad de que las personas se planteen en poco tiempo una solución a sus problemas vivenciales cotidianos. Esa Sí, situación obliga entonces a muchas personas a inmigrar de manera legal, de manera ilegal, a otros países, albergando la esperanza de que puedan encontrar
un trabajo para poder conseguir el pan del sustento de cada día y de su familia. Luis, Sí, hay que ver un factor muy importante también. Cuando tú dices que la gente se ve abocada a emigrar a esos países desarrollados, hay que ver también el origen, por qué se origina esa situación. Porque si nos fijamos en la inmigración en Estados Unidos, la inmigración primera de los estadounidenses de hoy vino de Europa, o sea, fue de Europa. Eh, Básicamente de Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra, por ejemplo, fue del país de donde salieron los primeros inmigrantes por Correcto. razones económicas también, también. porque hay que ver que Inglaterra se sintió desfasada por Francia y por España en los años 1600 porque no tenía el poderío ni militar ni económico de esos países que ya habían conquistado o que habían descubierto, según ellos, América, que habían descubierto África y un montón de continentes y varios continentes. Y entonces Inglaterra, que era, pues se vio también en la necesidad de, de emigrar Expandirse. con otras condiciones. Y de ahí entonces hay que ver también que todo eso que tú explicas, Luis, está basado en ese trasiego de gente de un lado para otro. Mira, en los Estados Unidos celebran un día que yo creo que después de la independencia es una de las festividades más grandes que se realiza en los Estados Unidos, que es el día de Thanksgiving o el Día de Acción de Gracia. Ujú. Sí, Ese es un día precisamente para reflexionar sobre lo que es la migración o la inmigración de los Estados Unidos, ¿verdad? El famoso barco ese de Flower, que vinieron esos inmigrantes por razones religiosas, por razones económicas, por razones de agricultura. Entonces, ese es un movimiento que tiene una base, ¿verdad?, en cuanto a la condición material de existencia. Entonces, hoy la migración, porque la migración es un movimiento, ¿verdad? Es un movimiento que viene de los que emigran y de los que migran. Entonces, ese movimiento interno se ha institucionalizado y ya los grandes países y todos los países han tenido que tomar medidas con relación a ese tipo de movimiento. Entonces, es ahí Sí, es lo donde que hay que hablar explicaba, de economía, es lo que explicaba Luis, que que es lo que Luis explicaba. Hay que hablar de la porque política o sea, económica de la descontrola, migración. por ejemplo, en el caso de República Dominicana, el presupuesto nacional no puede abarcar las mujeres parturientas que llegan de Haití, porque hay un presupuesto para salud para los dominicanos en el que no está contemplado esa totalidad de mujeres y de personas que van a recibir la asistencia médica en este lado del país, en República Dominicana. Entonces el presupuesto hay un desbalance, es lo que explicaba Luis, que hay un desbalance en los países y por lo tanto los países tienen que tomar iniciativas en torno a eso. Pero hay que entender que la inmigración, como tú decías, Carlos, es un problema de necesidades materiales de existencia. O sea, el ser humano necesita vivir, necesita comer, necesita trabajar para mantener a su familia y hay que emigrar. O sea, es un aspecto humano muy importante que hay que tener en cuenta. Yo creo que vamos a seguir con la disertación de Luis, porque, oye, nosotros somos emigrantes, yo tengo 30 años en Europa, Carlos tendrá algunos 30 también, ¿no? sí. Bueno, Pero Luis tiene 30 años ya en No, Europa, no, tengo en cerca de Estados 15. pues Unidos.
¿eh? Sí, cerca de 15 años. Cerca de Eh, 15 años. yo no Pero tengo tiene tanto en los bastante. Estados Unidos, pero tengo mucho tiempo como residente, ¿verdad? Ya, Como inmigrante. como inmigrante, sí. Sí, la inmigración es el punto número uno en este momento. No, y En, déjame decirte, Oscar, discúlpame, dentro de ese mismo análisis que inició Luis, hay que analizar también el factor ese de la satanización que se le quiere hacer al problema a los inmigrantes. migratorio y se Ujú. quiere presentar como algo negativo, pero resulta que hay que ver también lo necesario que es la migración para países sobre todo como los Estados Unidos, como países Como como Europa, España, Europa, Inglaterra, España. toda Europa. Inclusive en la mayor parte de esos países desarrollados la gente no le gusta fregar platos, la gente no le gusta limpiar No le pisos, gusta coger una pala, como la gente no le decimos. gusta coger una pala, la gente no le gusta construir viviendas, No le gusta limpiar no los le gusta baños. trabajar a nivel de Bueno, agricultura. Entonces todo eso hay que englobarlo dentro de un desarrollo que no solamente abarca lo económico en sí, problemas raciales, problemas de terrorismo, problemas de exilio, problemas de política, pero vamos a dejar que Luis siga ampliando para nosotros seguir interactuando con un tema que es de tanta relevancia para todos nuestros hispanos, que son muchos. O sea, Sí, no hemos yes, entrado al tema en sí, sí, dónde hay más y dónde hay menos. Si sí. yes. dominicanos, si mexicanos, si colombianos, si guatemaltecos. Entonces, todos esos factores vamos a tenerlo que ver dentro de esa dinámica de la migración. Exacto. Adelante, Sí, Luis. fíjense, Oscar y Carlos. El ser humano, el hombre, en su propia naturaleza, siempre ha sido nómada. Siempre ha necesitado moverse, trasladarse de un territorio determinado a otro. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda del pan, en búsqueda de agua, en búsqueda de cobija. Es decir, que la inmigración no es un fenómeno que exclusivamente de nuestros tiempos, sino que surge De con el muchos años hombre en la atrás. tierra, Millones de años. ¿sí? Millones de años. Y siempre es el mismo fenómeno o la misma causa la que motiva el movimiento del hombre a otros lugares. Claro, en aquellos tiempos que estamos hablando, que nos estamos refiriendo en este momento, no estaban, el mundo no estaba dividido, los territorios no estaban divididos en naciones y en países, y no existían esos rigores legales para permitir o no que una tribu llegara a un lugar determinado. Pero en términos general, el hombre siempre se ha movido de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida. Esa es una gran realidad. No, y Y el Luis, fenómeno, discúlpame, tú estás hablando de los nómadas, pero también hay que hablar de los sedentarios. Es claro, decir, que también de entre los... nómadas y sedentarios se produce una interrelación y Exacto. sin esa interrelación no hay desarrollo Es, poblacional. es correcto porque se mezclan las culturas y los conocimientos y entonces genera riqueza eh, eh, que los países utilizan para su desarrollo. Fíjate, eh, este fenómeno que nos toca ahora en esta conversación es un fenómeno sumamente complejo, sumamente complejo. Y como complejo, hay que buscarle solución o respuesta de una manera abierta y de una manera multilateral, con tolerancia y también con la necesidad de que los países tomen medidas, tanto los países de donde se originan como los países receptores. ¿Por qué? Porque tocábamos el tema y lo señalaba Carlos ahorita, un momento atrás,
del tema de la República Dominicana, que es un país pequeño, que recibe al año decenas de miles de nuevas personas que llegan al país. Eso impacta de manera positiva y también de manera negativa en una realidad determinada. De manera positiva, porque contribuye a la dinámica económica de la nación, pero de manera negativa porque obliga a la nación a tomar medidas urgentes para poder darle respuesta a nuevas necesidades que se crean. Por ejemplo, ahora en la República Dominicana hay una discusión sobre el tema del inicio del año escolar, en el que no tendremos aulas suficientes para albergar la cantidad de niños y niñas que debe recibir el sistema educativo. Y República Dominicana es uno de los países que más ha invertido en los últimos años en la construcción de escuelas y aulas. Sin embargo, cuando se proyecta que van a ingresar el próximo año escolar 10,000 nuevos niños al sistema educativo y de buena primera, por la llegada de una cantidad X de extranjeros, se presentan 4 o 5,000 más, entonces ya eso va a generar un problema en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no estaremos en condiciones de albergar a todos esos niños en las escuelas. Pero también eso se presenta a nivel de diferentes aspectos de la vida nacional, porque habrá más personas consumiendo agua, habrá más personas consumiendo energía eléctrica, habrá más personas reclamando techos, habrá más, en fin, ese fenómeno de la migración está generando situaciones en muchos países que se están yendo del control de los gobiernos, y no hay una manera de frenarla en términos inmediatos. ¿Por qué? Porque las raíces que la generan siguen existiendo en los países de donde sale el inmigrante. Es decir, los países pobres, los países donde hay dictaduras, los países donde no hay empleo, donde hay mucha corrupción, los países donde hay mucha corrupción, Correctamente. los países donde la gente entiende que no tiene futuro. O sea, es grave cuando en su propio país usted llega a la conclusión de que no tiene futuro y entonces se ve obligado a migrar de su país a otra nación. Entonces, mientras no se ataquen las causas que originan la inmigración en los países del tercer mundo más empobrecido, la migración no va a poder controlar a nadie, absolutamente nadie. De manera que las naciones desarrolladas, las naciones europeas, Estados Unidos, China, podemos incluirla, aunque no está afectada por ese fenómeno, deben abocarse no a estudiar el fenómeno de la inmigración, sino a invertir y a contribuir con el desarrollo económico, social y político de los países del tercer mundo que generan más inmigrantes. Mientras eso no se ataque en esos países, no habrá una solución ni habrá control del tema. Tú podrás sacar 10 hoy, por un lado, y por el otro lado te entrarán 20, porque la gente no va a dejar morirse de hambre en sus países, sino que la gente, donde ve una ventana para salir, donde considera que puede conseguir el pan, la educación y un techo para dignificar sus condiciones de vida, se va a marchar a esos lugares. Ok, pues nada,
es importante esos aspectos que tú has tocado, Luis, Mariano Nova, y yo considero que son incluso de otro segundo programa. Son tan amplios que la inmigración tiene, mira, ahí tenemos el problema de la inmigración haitiana en nuestro país, en República Dominicana, y la inmigración en Estados Unidos que tiene muchas vertientes en estos momentos, las deportaciones, las presiones, las familias, las situaciones familiares que se está viviendo en estos momentos, que ameritan que nosotros dialoguemos, hablemos ya de tú a tú, francamente, de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. En España, por ejemplo, ahora mismo acaban de llegar unos inmigrantes por las playas y los bañistas se trataron de parar a los inmigrantes. O sea, es una cosa increíble. Hay que entender que hay que tener la humanidad suficiente para entender que una persona que se arriesga a atravesar el mar, el océano, eh, lo hace por hambre, lo hace por necesidad. Claro. No lo hace incluso gastando el poco dinero que tienen en sus países, invirtiéndolo para ver un futuro mejor para ellos y para sus familiares. Entonces, No, y la escúchame que te inmigración, interrumpa, Oscar. También viéndolo desde el otro punto de vista, del lado positivo que nos referíamos al principio, escúchame que te haya interrumpido. La migración controlada contribuye sumamente a la economía de los países receptores, porque como bien señalaba Carlos hace unos minutos, los países donde la economía o sea, la gente migra solamente a los países donde hay movimiento económico, donde hay empleos disponibles, que los nativos o los ciudadanos de esos países no realizan ya. Por ejemplo, en el caso nuestro, ya el dominicano no corta la caña de azúcar. Ya el dominicano no no cosecha el café, no cosecha el arroz, no cosecha el guineo. O sea, y se requieren manos de obra extranjeras. incluso en la construcción, Incluso en la construcción, pero ya no en el nivel primario de la construcción, porque antes era solamente los albañiles lo que pegaban el blog, hacían la mezcla y cargaban la cajetilla. Ya en las etapas medianas de la construcción ya se está necesitando mano de obra. Es decir, pero aquí en los Estados Unidos y de seguro que en Europa, ese aspecto que señalaba Carlos más atrás, de que hay áreas de la economía y del servicio que los ciudadanos, los residentes de los países receptores de la inmigración no lo realizan, y entonces esa mano de obra subvaluada, esa mano de obra que llega, viene a suplir esa demanda, esas necesidades. Es decir, que el tema de la migración hay que verlo, como hemos dicho, de una manera más amplia, de una manera más abierta, verle su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo, desde mi punto de vista, es que no se ha podido controlar porque no se han atacado las raíces en los países que producen la inmigración. Mira, Luis y Oscar, la migración o el problema de la migración y de la inmigración se ha convertido en un arma política en donde los estados han tenido que reforzar sus mecanismos institucionales para poder defender lo que se llama en política la soberanía territorial. Entonces, esa soberanía territorial ha traído consigo la necesidad
de tener que organizar, ¿verdad?, ese sistema de migración, como por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, que tiene una migración, un movimiento migratorio o de inmigración hacia los Estados Unidos muy fuerte, sobre todo desde México, por ser precisamente Estados Unidos un país de una frontera muy amplia con México. Entonces, el mayor número de inmigrantes aquí en los Estados Unidos son mexicanos, pero hay muchos dominicanos, hay muchos colombianos, hay muchos brasileños, hay mucha gente de China, hay mucha gente de la India, hay mucha gente de Rusia. O sea, este es un país que se ha convertido en el centro de inmigración del mundo, como centro hegemónico, y ha tenido que reforzar sus mecanismos políticos institucionales para hacerle frente a ese flagelo como el fenómeno de la migración. Se habla mucho de conflictos, se habla mucho de violencia, se habla mucho de amenazas, se habla mucho de terrorismo. Es decir, que todos esos factores se engloban dentro de la actividad política y por eso el problema migratorio se ha convertido en un arma precisamente de doble filo de la política. Hablábamos, por ejemplo, de la República Dominicana. La República Dominicana, nosotros sabemos que ahora es cuando en los últimos años es que se está viendo un reforzamiento de las instituciones en sentido general, pero a nivel de lo que tiene que ver con la migración, nuestras instituciones están siendo muy vulneradas precisamente por la oficialidad, por lo que controlan esos mecanismos que son permisibles con esas entradas ilegales en la mayor parte de los casos en la República Dominicana. Muy bien. Entonces, eso es la República Dominicana, que es un país atrasado, pero aquí en cuanto a los Estados Unidos, el problema de la migración es un problema que hay que verlo dentro de lo que es la conservación y de lo que es el radicalismo. Entonces, un problema ya de político o de política, en donde los partidos políticos juegan un papel también importante. O sea, cada uno tiene su esencia y cada uno tiene su manera de enfocar el asunto. Pero es un tema un tanto complejo, profundo, pero lo que estamos tocando de todo un poco, de lo que es el problema migratorio a nivel internacional. Muy bien. Bueno, pues para mí ha sido maravilloso contar con ustedes, Luis Mariano Nova y Carlos Guzmán Fermín, que no es el militar, ¿no? No. Pues hablando de este tema, y concluimos que una de las razones principales para no combatir, sino mejorar las condiciones materiales de existencia de tantas personas que emigran es invertir en los países de donde se originan precisamente esas migraciones, en salud, en educación, en agricultura, en muchos aspectos, para que esos países también tengan la oportunidad de desarrollarse y de vivir, la familia puedan vivir con el trabajo del día a día, de su propio esfuerzo y no Sí, tengan y que mira, emigrar. Oscar, y Ese es eso uno que de los puntos nosotros, que ha tocado Luis y que es uno de los puntos más importantes. sí, o sea que nosotros no, el tema es tan amplio que nosotros dejamos atrás una serie de cosas que tienen que ver con la migración en sí, como por ejemplo hay organizaciones ya como la OIM que se han creado como organismos de cooperación a nivel internacional para precisamente contribuir con la organización y normalización de lo que tiene que ver con la migración. Pero en los Estados Unidos hay organismos como la ICE, que es una especie de policía que tiene que ver con esos controles de aduana, con esos controles fronterizos, que tiene que ver precisamente con ese movimiento
que se da a nivel de lo que es la migración, sobre todo en los Estados Unidos. Pero también hay tribunales, hay cortes, precisamente ya para juzgar específicamente esos casos. O sea Ya. que la migración hay que verla, Hay mucha tela por donde cortar. hay Sí, mucha Con el tela por asunto donde de la cortar. hay mucha inmigración, tela. Mira, pues un fenómeno que no quizás hemos nos hemos tomado en quedado cuenta cortos. es el que, si bien es cierto que la inmigración tiene su origen en la pobreza, en la falta de oportunidades y que se originan en países en situaciones económicas muy difíciles, la misma inmigración también genera más pobreza en sus países de origen, porque entre los inmigrantes, lo primero que migran son las manos de obras calificadas y los cerebros por falta de oportunidades. Es decir, de nuestros países subdesarrollados y tercermundistas, están inmigrando la clase media, no están inmigrando los más pobres, porque no tienen recursos económicos para financiar un viaje legal o ilegal. Está saliendo la clase media y en esa clase media están las manos de obra calificadas, están las inteligencias, están los egresados de las universidades y entonces la falta de esas inteligencias y esa mano de obra calificadas en nuestros países va generando entonces también pobreza. O sea que es un fenómeno que hay que verlo de una manera, tiene su narrativa, una narrativa que es bien compleja, como decíamos al principio. Y no se puede tratar este tema como se está tratando en los Estados Unidos, que los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, se han ido a los extremos. El demócrata, de manera tolerante, abierta y permitiendo prácticamente una invasión, y el republicano Queriendo restringir. persiguiendo y cerrando totalmente la frontera, que va generando entonces una falta de empleo y caída en el consumo. Es decir, es un fenómeno bien complejo que amerita un estudio más detenido. Muy bien. Bueno, pues señores, sin más, hemos terminado, hemos llegado al final de este programa, de esta primera parte del tema de la inmigración, en este nuevo programa, en este podcast internacional que se llama Avanza. Vamos a seguir avanzando, pero en una próxima ocasión. Gracias. Sí. Bueno, de mi parte muy agradecido, ¿verdad? De compartir con ustedes un excelente equipo, ¿verdad? Nada, en la disposición siempre de cooperar con ese conjunto de personas que esperan informaciones concretas, ¿verdad? De un programa como este, Avanza. Sí. Muchas gracias, Luis Mariano Nova, Gracias a por usted. tu participación en nuestro programa. Esperamos que esto se convierta ya en una rutina habitual, de que no te quedes en el próximo programa. Y A te su estamos disposición lanzando una siempre. invitación pública de que participes. Sí, Así a su entera que disposición. está comprometido. Sí, gracias a ustedes por la Sí, oportunidad. ustedes, señores, pueden participar con sus preguntas, con su cuestionario, con sus opiniones en nuestras redes sociales y seguirnos con este programa Avanza. Nosotros vamos a estar ahí y vamos a dar una opinión diferente, una opinión nueva, porque es importante que nosotros, los dominicanos que vivimos en el exterior, opinemos sobre la inmigración y opinemos y ayudemos a mucha gente a tomar conciencia sobre estos fenómenos tan importantes para el desarrollo de la sociedad en hoy día. Carlos, pues nos despedimos y hasta la próxima. Y Gracias. Luis, pues un placer. El placer es mío, gracias. El placer es nuestro, sí. Bueno, señores, estamos grabando con Carlos. Esa es una prueba, no está bien. Vamos a parar.